En el corazón de Andalucía, junto al río Guadalquivir, se alza un edificio que durante más de 1000 años ha sido testigo silencioso de conquistas, rezos, guerras y reconciliaciones. Un lugar donde hoy conviven arcos de herradura con altares barrocos, donde el llamado a la oración se transformó en canto gregoriano, y donde millones de visitantes caminan cada año sin detenerse a pensar en las capas de historia que pisan bajo sus pies. Esta no es simplemente una mezquita, tampoco es únicamente una catedral, es algo mucho más complejo. Es el resultado de siglos de encuentros y desencuentros entre culturas, de decisiones políticas que cambiaron el destino de una ciudad entera, y de transformaciones arquitectónicas que todavía hoy generan debate entre historiadores, arquitectos y creyentes. Para que este lugar llegara a ser lo que hoy contemplamos, fueron necesarias generaciones de artesanos, canteros, carpinteros y albañiles. Algunos llegaron de tierras lejanas, otros nacieron a la sombra de sus muros. Trabajaron durante décadas, a veces durante siglos, levantando columnas, tallando capiteles, cubriendo techos con madera de cedro traída desde montañas distantes. Y cuando una civilización terminaba su obra, llegaba otra dispuesta a continuar, a modificar, a superponer su visión sobre la anterior. ¿Cómo se construyó realmente uno de los monumentos más singulares de la historia de la humanidad? ¿Y qué sacrificios implicó sostenerlo a lo largo de los siglos? ¿Quiénes fueron las personas que dieron forma a cada piedra, a cada arco, a cada detalle ornamental? ¿Y qué papel jugaron en una historia que rara vez lleva sus nombres? ¿Por qué hoy recorremos estos pasillos como turistas, fotografiando columnas y bóvedas, sin detenernos a pensar en todo lo que significó para quienes vivieron, rezaron y murieron entre estos muros? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de este lugar extraordinario. Vamos a adentrarnos en sus orígenes, en sus transformaciones, en los conflictos que determinaron su destino. Y vamos a reflexionar sobre lo que representa este edificio para nuestra comprensión del pasado. Si te interesan las historias de monumentos, civilizaciones antiguas y los mundos que existieron antes que nosotros, suscríbete al canal. Comenzamos. Oficialmente, la Mezquita Catedral de Córdoba es considerada uno de los monumentos más importantes del arte islámico en Occidente. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Los datos institucionales hablan de una superficie que supera los 23.000 metros cuadrados, de un bosque de más de 800 columnas, de arcos bicolores que se han convertido en símbolo reconocible de la arquitectura andalusí. Las guías turísticas destacan su mihrab como una obra maestra de la decoración islámica. Mencionan las sucesivas ampliaciones que la convirtieron en la mezquita más grande del mundo occidental durante la Edad Media, y señalan la catedral renacentista que se insertó en su interior tras la conquista cristiana. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y esta historia comienza mucho antes de que el primer arquitecto musulmán pisara estas tierras. Comienza en una época que hoy apenas recordamos, cuando Córdoba era una ciudad romana llamada Córdoba, y cuando en este mismo lugar se levantaba un templo dedicado a Jano, el dios de los comienzos y los finales, de las puertas y las transiciones. Es curioso, si lo piensas, que un templo dedicado a las transiciones ocupara precisamente el lugar donde después se sucederían tantas transformaciones. Los romanos habían elegido este emplazamiento por razones que combinaban lo práctico con lo simbólico. Estaba cerca del río, lo cual facilitaba el acceso al agua y al comercio. Estaba en el centro de la ciudad, lo cual le otorgaba visibilidad y prestigio. Y estaba orientado según los principios de la arquitectura religiosa romana, buscando captar la luz del sol en momentos específicos del día. Cuando el Imperio Romano comenzó su lenta decadencia
y el cristianismo se extendió por la península ibérica, aquel templo pagano fue sustituido por una basílica visigoda dedicada a San Vicente. Los documentos de la época son escasos, pero algunos cronistas posteriores mencionan que se trataba de un edificio modesto en comparación con lo que vendría después, aunque suficientemente importante como para servir de sede episcopal durante varios siglos. Es posible que bajo el suelo actual de la mezquita todavía queden restos de aquella basílica. Las excavaciones arqueológicas realizadas a lo largo del siglo XX encontraron fragmentos de mosaicos, capiteles visigodos reutilizados en construcciones posteriores y cimientos que parecen corresponder a estructuras anteriores a la llegada del Islam. Pero la mayor parte de aquel edificio desapareció, absorbido por las sucesivas transformaciones, convertido en material de construcción para los nuevos proyectos. El año 711 marcó un punto de inflexión en la historia de la península ibérica. Las tropas musulmanas cruzaron el estrecho de Gibraltar y en apenas unos años conquistaron la mayor parte del territorio que hoy conocemos como España y Portugal. Córdoba cayó en 711 o 712, según las fuentes que se consulten, y en pocas décadas se convirtió en una de las ciudades más importantes del nuevo territorio bajo dominio islámico. Los primeros años fueron de adaptación y negociación. Según algunos cronistas árabes, los musulmanes y los cristianos compartieron durante un tiempo el espacio de la Basílica de San Vicente. Es una imagen difícil de imaginar desde nuestra perspectiva actual, pero parece que durante varias décadas ambas comunidades utilizaron el mismo edificio para sus respectivos cultos, dividiéndolo de alguna manera que los documentos no terminan de aclarar. Esta convivencia, si realmente existió tal como la describen las crónicas, no duró para siempre. En el año 785, el emir Abderramán I tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de este lugar. Compró la parte cristiana del edificio, según algunas fuentes, o simplemente la expropió, según otras, y ordenó la demolición de la basílica visigoda para construir en su lugar una mezquita que estuviera a la altura de las ambiciones de la nueva dinastía omeya. Abderramán I no era un gobernante cualquier, era el último superviviente de la familia omeya, que había sido masacrada en Damasco por los abasíes en el año 750. Había huido a través del norte de África, cruzando desiertos y esquivando a sus perseguidores, hasta llegar a la península ibérica, donde consiguió hacerse con el poder tras años de luchas internas. Para él, construir una gran mezquita no era solo un acto de devoción religiosa. Era una declaración política, una manera de afirmar que la dinastía omeya seguía viva, que su legitimidad no había muerto en los palacios de Damasco, que merecía un lugar de culto comparable a los grandes templos de Oriente. Y así comenzó la construcción de lo que hoy conocemos como la primera fase de la mezquita. Los arquitectos de Abderramán primero diseñaron un edificio que combinaba tradiciones diferentes. Por un lado, tomaron elementos de la arquitectura omeya de Siria, que el emir conocía de su juventud. Por otro lado, utilizaron materiales locales, columnas y capiteles romanos y visigodos que fueron arrancados de edificios anteriores y recolocados en nuevas posiciones. Algunos de esos capiteles todavía pueden verse hoy. Y si te fijas con atención, notarás que no todos son iguales, que proceden de épocas y estilos diferentes, que fueron reunidos aquí como fragmentos de un pasado que estaba siendo reconfigurado. El sistema de arcos que hace tan reconocible a este edificio surgió de una necesidad práctica. Las columnas reutilizadas eran demasiado bajas para crear el efecto de amplitud y grandeza que los arquitectos buscaban. La solución fue superponer dos niveles de arcos. Uno inferior, de herradura, que arranca directamente de los capiteles, y uno superior, de medio punto, que eleva el techo hasta una altura mucho mayor. El resultado es ese efecto visual tan característico, esa sensación de estar en un bosque de piedra, con arcos que se multiplican en todas direcciones hasta perderse en la penumbra.
Los colores también tenían un propósito. La alternancia de dovelas rojas y blancas, que hoy asociamos inmediatamente con la mezquita de Córdoba, no era simplemente decorativa. Algunos investigadores sugieren que podría estar inspirada en la arquitectura de la Gran Mezquita de Damasco, un edificio que Abderramán I conocía bien de su infancia. Otros apuntan a influencias locales, a técnicas constructivas romanas que utilizaban combinaciones similares de ladrillo y piedra. Es posible que ambas influencias confluyeran aquí, creando algo nuevo a partir de tradiciones antiguas. La construcción de aquella primera mezquita duró aproximadamente un año, lo cual resulta sorprendente dada su escala. Pero hay que tener en cuenta que gran parte del material ya estaba disponible, que las columnas no tuvieron que ser talladas desde cero, que los capiteles solo necesitaban ser transportados desde edificios abandonados de la ciudad y sus alrededores. Aún así, el esfuerzo humano fue considerable. Cientos de trabajadores debieron participar en el proceso, aunque los documentos de la época apenas mencionan sus nombres o sus condiciones. Sabemos que en aquella época las grandes construcciones requerían una mano de obra diversa y numerosa. Canteros que extraían piedra de las canteras cercanas, carpinteros que preparaban las cimbras para sostener los arcos durante su construcción, albañiles que mezclaban mortero y colocaban cada dovela en su lugar, artesanos especializados en decoración que tallaban los motivos geométricos y vegetales. Y por debajo de todos ellos, trabajadores sin cualificación que transportaban materiales, limpiaban escombros, realizaban las tareas más duras bajo el sol del verano andaluz. Las condiciones laborales de aquella época eran muy diferentes a las actuales. Las jornadas eran largas, los accidentes eran frecuentes y la protección de los trabajadores era mínima según nuestros estándares modernos. Esto no era exclusivo de las construcciones islámicas, por supuesto. Era la norma en prácticamente todas las grandes obras monumentales de la Antigüedad y la Edad Media, desde las catedrales góticas hasta los castillos feudales. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte inquietante. Abderramán I murió en el año 788, apenas 3 años después de inaugurar su mezquita. Pero su obra no terminó con él. Sus sucesores continuaron ampliando el edificio, añadiendo nuevas naves, extendiendo el patio, embelleciendo los espacios existentes. Cada nuevo emir, cada nuevo califa, quiso dejar su huella en este lugar. Quiso demostrar que su reinado era digno de la grandeza de sus antepasados. La primera gran ampliación llegó con Abderramán II, apenas unas décadas después de la construcción original. Este emir extendió la sala de oración hacia el sur, añadiendo 8 nuevas naves que casi duplicaban el tamaño del edificio. Para ello, fue necesario derribar el muro de la quibla original, el muro que indicaba la dirección de la Meca, y construir uno nuevo más alejado. Las columnas siguieron siendo reutilizadas, aunque algunas comenzaron a fabricarse específicamente para este proyecto, mostrando ya un estilo propio que se diferenciaba de las piezas romanas y visigodas. El siglo X trajo consigo el momento de mayor esplendor de Córdoba y de su mezquita. Bajo el gobierno de Abderramán III, la ciudad se convirtió en la capital del califato omeya de Occidente, un estado que rivalizaba en poder y riqueza con los grandes imperios de su época. Córdoba llegó a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, con cientos de miles de habitantes según algunas estimaciones, con bibliotecas que albergaban más libros que cualquier otra ciudad europea, con sistemas de alcantarillado y alumbrado público que no volverían a verse en estas tierras hasta muchos siglos después. Abderramán III amplió el patio de la mezquita y construyó un nuevo alminar, una torre desde la cual se llamaba a la oración 5 veces al día. Aquel alminar era visible desde gran parte de la ciudad, un símbolo del poder califal que dominaba el horizonte cordobés.
Hoy ya no existe en su forma original, porque fue transformado en campanario tras la conquista cristiana, pero su estructura básica sigue siendo reconocible bajo las modificaciones posteriores. Pero fue su hijo, Al-Hakem II, quien llevó a cabo la ampliación más espectacular de todas. Este califa, que gobernó entre los años 961 y 976, era conocido por su amor al conocimiento y su pasión por la arquitectura. Bajo su mandato, la Biblioteca de Córdoba alcanzó los 400.000 volúmenes, una cifra que resulta difícil de imaginar en una época en la que cada libro debía ser copiado a mano. Y bajo su mandato también, la mezquita recibió las transformaciones que la convertirían en la joya que hoy conocemos. Al-Hakem II extendió nuevamente la sala de oración hacia el sur, añadiendo 12 tramos más a las 11 naves existentes. Pero lo verdaderamente extraordinario de su ampliación no fue el tamaño, sino la calidad decorativa. El nuevo mihrab, el nicho que indica la dirección de la Meca, se convirtió en una obra maestra absoluta del arte islámico. Sus mosaicos de vidrio y oro fueron realizados por artesanos enviados desde Bizancio, según cuentan las crónicas, un regalo del emperador de Constantinopla al califa de Córdoba. Aquellos artesanos trajeron consigo una técnica que apenas se conocía en Al-Ándalus, y trabajaron junto a maestros locales para crear una combinación única de estilos que todavía hoy asombra a quienes la contemplan. La cúpula que precede al mihrab es otro de los elementos más admirados de esta ampliación. Se trata de una estructura nervada que anticipa soluciones arquitectónicas que no se verían en Europa hasta siglos después. Los nervios de la cúpula no cumplen únicamente una función estructural, sino que crean un efecto visual de estrella que parece irradiar desde el centro hacia los bordes. Cuando la luz entra a través de las ventanas que perforan la base de la cúpula, el espacio entero se transforma, adquiriendo una cualidad casi irreal que debió de impresionar profundamente a quienes rezaban bajo ella hace más de 1000 años. Para conseguir estos efectos, Al-Hakem II no escatimó en recursos. Los materiales llegaban de lugares lejanos. El mármol venía de canteras situadas a cientos de kilómetros. La madera de cedro procedía de montañas del norte de África. El oro y las piedras preciosas eran importados a través de rutas comerciales que cruzaban el Mediterráneo y el Sahara. Todo esto requería una organización logística formidable, una red de comerciantes, transportistas y almaceneros que garantizara que cada material llegara a tiempo y en las condiciones adecuadas. Y requería también, por supuesto, una cantidad enorme de dinero. El Califato de Córdoba era en aquella época uno de los estados más ricos del mundo conocido. Sus ingresos procedían de los impuestos sobre la agricultura, del comercio con el norte de África y el Mediterráneo oriental, de las industrias textiles y metalúrgicas que florecían en las ciudades andalusíes. Pero incluso para un estado tan próspero, mantener un proyecto constructivo de esta magnitud durante décadas suponía un esfuerzo considerable. Los documentos de la época hablan de miles de trabajadores empleados en las obras de la mezquita durante los períodos de ampliación. Algunos eran artesanos especializados que cobraban salarios elevados y gozaban de cierto prestigio social. Otros eran simples peones cuya labor consistía en cargar piedras, mezclar mortero o limpiar los espacios una vez terminadas las jornadas. Y es posible que algunos fueran esclavos, porque la esclavitud era una institución común en todas las sociedades mediterráneas de aquella época, tanto en las musulmanas como en las cristianas. No tenemos registros detallados de las condiciones de trabajo en la mezquita de Córdoba específicamente. Pero sabemos cómo funcionaban las grandes obras en la Edad Media en general, y podemos imaginar que las jornadas eran largas, que los accidentes ocurrían con frecuencia, que el calor del verano andaluz convertía el trabajo en algo especialmente duro. Los andamios de madera no siempre eran seguros.
Las herramientas eran rudimentarias comparadas con las actuales. Y la medicina de la época tenía recursos muy limitados para tratar las lesiones que inevitablemente se producían. Todo esto formaba parte de la realidad de la construcción monumental en aquellos siglos. No era exclusivo de la mezquita de Córdoba ni del mundo islámico. Las catedrales góticas que se levantarían en Europa unos siglos después requerirían esfuerzos similares, con sus propias cuotas de sufrimiento humano. Es importante recordar esto cuando admiramos la belleza de estos edificios. Detrás de cada arco, de cada columna, de cada mosaico, hay historias que nunca fueron escritas, nombres que nunca fueron registrados, vidas que se consumieron en el esfuerzo de crear algo que perdurara más allá de ellas. La última gran ampliación de la mezquita llegó bajo el gobierno de Almanzor, el poderoso caudillo que controló el califato durante las últimas décadas del siglo X. Almanzor no era califa, sino un funcionario que había ascendido hasta concentrar todo el poder efectivo, mientras los califas legítimos permanecían recluidos en sus palacios. Su ampliación fue la más extensa de todas en términos de superficie, añadiendo 8 naves completas en el lado oriental del edificio y extendiendo también el patio de las abluciones. Pero la ampliación de Almanzor fue también la menos refinada artísticamente. Los materiales eran de menor calidad, la decoración era más austera, las proporciones no alcanzaban la armonía de las fases anteriores. Algunos historiadores han interpretado esto como un signo de los tiempos. El califato estaba entrando en una fase de crisis que culminaría con su desintegración en el año 1031. Los recursos ya no eran tan abundantes como antes. La prisa por terminar las obras impedía el cuidado artesanal que había caracterizado a las ampliaciones anteriores. Y quizá también el propio Almanzor estaba más interesado en demostrar su poder a través del tamaño que a través de la belleza. Cuando la ampliación de Almanzor se completó, la mezquita de Córdoba había alcanzado su extensión definitiva. Ocupaba una superficie de más de 23.000 metros cuadrados, lo que la convertía en la mezquita más grande del mundo occidental y una de las más grandes de todo el Islam. Su sala de oración podía albergar a decenas de miles de fieles simultáneamente. Sus 19 naves y sus 36 tramos creaban un espacio que parecía extenderse hacia el infinito. Un bosque de columnas donde era fácil perderse, donde la luz jugaba con las sombras, creando atmósferas cambiantes a lo largo del día. El funcionamiento cotidiano de este edificio requería un esfuerzo constante que resulta difícil de imaginar hoy. Mantener limpio un espacio de estas dimensiones era en sí mismo una tarea monumental. Las alfombras que cubrían el suelo debían ser sacudidas y reparadas regularmente. Las lámparas de aceite que iluminaban el interior durante las oraciones nocturnas necesitaban ser rellenadas y sus mechas recortadas. Los mosaicos y las pinturas requerían restauraciones periódicas para mantener su brillo original. Y luego estaba el personal religioso. Los imanes que dirigían las oraciones, los almuédanos que llamaban a los fieles desde el alminar, los ulemas que enseñaban el Corán y la jurisprudencia islámica en las esquinas del patio. Todos ellos formaban parte de una estructura compleja que funcionaba día tras día, año tras año, generación tras generación. La mezquita no era solo un edificio, era una institución viva, un centro de la vida religiosa, social y política de la ciudad. En el patio, junto a la fuente de las abluciones, los fieles se purificaban antes de entrar a rezar. El agua corría constantemente, alimentada por un sistema de canalizaciones que traía el líquido desde el Guadalquivir o desde pozos subterráneos. Mantener ese sistema en funcionamiento requería conocimientos técnicos y trabajo continuo. Los canales debían ser limpiados para evitar obstrucciones. Las fuentes necesitaban reparaciones cuando el desgaste del tiempo afectaba a sus mecanismos. Y en épocas de sequía
Había que gestionar cuidadosamente los recursos hídricos para garantizar que el agua nunca faltara en el lugar de culto más importante de la ciudad. Las crónicas de la época describen las noches del Ramadán en la mezquita de Córdoba como espectáculos de luz y devoción. Miles de lámparas se encendían simultáneamente, transformando el interior en un mar de llamas temblorosas que se reflejaban en los mosaicos dorados del mihrab. Los fieles permanecían toda la noche en oración, recitando el Corán, meditando, buscando la cercanía con lo divino en aquel espacio diseñado precisamente para facilitar ese encuentro. El perfume del incienso se mezclaba con el murmullo de las oraciones, creando una atmósfera que debía de resultar profundamente conmovedora para quienes la experimentaban. Pero aquella época de esplendor no duraría para siempre. El califato de Córdoba comenzó a desmoronarse en las primeras décadas del siglo XI, víctima de luchas internas, de ambiciones personales, de tensiones entre diferentes grupos étnicos que formaban la élite gobernante. En el año 1031, el califato fue oficialmente abolido, y Al-Ándalus se fragmentó en decenas de pequeños reinos conocidos como taifas. Córdoba dejó de ser la capital de un gran estado para convertirse en una ciudad de importancia secundaria, disputada por reinos vecinos, incapaz de mantener el esplendor de sus mejores tiempos. La mezquita siguió funcionando como lugar de culto, por supuesto, pero los recursos para su mantenimiento se redujeron drásticamente. Las grandes restauraciones se hicieron menos frecuentes. Las ampliaciones cesaron por completo. El edificio comenzó a envejecer sin recibir los cuidados que había recibido en épocas anteriores. Durante los siglos XI y XII, diferentes dinastías norteafricanas intentaron reunificar Al-Ándalus. Primero llegaron los almorávides, guerreros del desierto, que cruzaron el estrecho para frenar el avance de los reinos cristianos del norte. Después vinieron los almohades, reformadores religiosos que impusieron una interpretación más estricta del Islam. Ambos grupos utilizaron Córdoba como base de operaciones en diferentes momentos, pero ninguno de ellos devolvió a la ciudad su antiguo esplendor. La mezquita siguió siendo un edificio impresionante, pero ya no era el corazón de un imperio. Era el recuerdo de una grandeza pasada, una reliquia de tiempos mejores que quienes la visitaban podían admirar, pero no recuperar. Mientras tanto, los reinos cristianos del norte avanzaban lentamente hacia el sur. Lo que los historiadores posteriores llamarían la Reconquista era en realidad un proceso complejo y discontinuo, hecho de avances y retrocesos, de alianzas cambiantes entre reinos cristianos y musulmanes, de periodos de guerra seguidos por décadas de relativa paz. Pero la tendencia general era clara. Cada generación, la frontera se desplazaba un poco más hacia el sur. Cada generación, las ciudades musulmanas caían una tras otra bajo control cristiano. Toledo había caído en 1085, Zaragoza en 1118, Lisboa en 1147, y Córdoba, la antigua capital del califato, cayó finalmente en el año 1236, conquistada por las tropas del rey Fernando III de Castilla. Los cronistas cristianos describen la entrada del rey en la ciudad como un momento de triunfo y emoción religiosa. Según estos relatos, Fernando III ordenó que las campanas de la Catedral de Santiago de Compostela, que habían sido llevadas a Córdoba como botín de guerra por Almanzor 2 siglos antes, fueran devueltas a su lugar de origen. Y en un gesto de simetría simbólica, ordenó también que los musulmanes que habían transportado aquellas campanas a hombros hasta Córdoba, las llevaran ahora de vuelta a Santiago de la misma manera. Es difícil verificar todos los detalles de estos relatos, porque las crónicas medievales mezclaban con frecuencia los hechos históricos con la propaganda y la leyenda. Pero lo que sí sabemos con certeza es que la conquista de Córdoba supuso un cambio radical en el destino de la mezquita. El mismo día de la entrada de las tropas castellanas, o quizá pocos días después, el edificio fue consagrado como iglesia cristiana.
Se purificó según los ritos católicos, se instaló un altar y se celebró la primera misa en un espacio que durante casi 5 siglos había servido para las oraciones musulmanas. Aquel momento marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de este edificio, una fase que duraría hasta nuestros días y que transformaría profundamente su aspecto, su significado y su función. La mezquita no sería demolida, como ocurrió con tantas otras mezquitas en las ciudades reconquistadas, pero tampoco permanecería intacta. Durante los siglos siguientes, generaciones de arquitectos cristianos modificarían el espacio, añadirían capillas, construirían altares y finalmente insertarían una catedral completa en el corazón del edificio islámico. ¿Por qué no fue destruida la mezquita de Córdoba? Es una pregunta que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. Algunos sugieren que la belleza del edificio impresionó tanto a los conquistadores que decidieron preservarlo. Otros apuntan a razones prácticas, como la necesidad de disponer rápidamente de un lugar de culto sin tener que esperar años para construir uno nuevo. Y otros señalan que la reutilización de mezquitas como iglesias era una práctica común en la Reconquista, una forma de afirmar simbólicamente el triunfo del cristianismo sobre el Islam sin borrar completamente las huellas del pasado. Es probable que todas estas razones influyeran en la decisión final. Lo cierto es que la mezquita sobrevivió, aunque transformada, aunque adaptada a nuevos usos, aunque sometida a modificaciones que cambiarían para siempre su carácter original. Los primeros años tras la conquista fueron de adaptación gradual. La mezquita se convirtió en catedral casi de inmediato, pero las modificaciones físicas del edificio fueron relativamente modestas durante las primeras décadas. Se cerraron algunas puertas, se abrieron otras, se instalaron altares y retablos en diferentes puntos del espacio. Pero la estructura básica del edificio islámico permaneció prácticamente intacta. Los arcos bicolores seguían multiplicándose hacia el infinito. Las columnas romanas y visigodas continuaban sosteniendo el techo. Y el mihrab, aunque desprovisto de su función religiosa original, conservaba toda su belleza ornamental. La población de Córdoba cambió drásticamente en los años posteriores a la conquista. Muchos musulmanes abandonaron la ciudad, emigrando hacia el sur, hacia Granada o hacia el norte de África, donde podían seguir practicando su fe sin restricciones. Otros permanecieron, convirtiéndose al cristianismo voluntariamente o bajo presión, integrándose poco a poco en la nueva sociedad que se estaba formando. Los judíos, que habían convivido con los musulmanes durante siglos, continuaron en la ciudad durante un tiempo, aunque su situación se fue deteriorando gradualmente hasta la expulsión definitiva en 1492. La catedral necesitaba clérigos, cantores, sacristanes, personal de limpieza y mantenimiento. Necesitaba fondos para las reparaciones, para las celebraciones litúrgicas, para las obras de caridad que formaban parte de las obligaciones eclesiásticas. El obispado de Córdoba se convirtió en una institución poderosa, con propiedades repartidas por toda la región, con rentas procedentes de diezmos y donaciones, con influencia política que rivalizaba con la de los nobles locales. Durante los siglos XIII y XIV, la antigua mezquita fue recibiendo pequeñas modificaciones que la adaptaban cada vez más a su nueva función. Se construyeron capillas laterales en los espacios entre las naves, aprovechando la estructura existente para crear espacios de devoción privada donde las familias nobles podían enterrar a sus muertos y encargar misas por sus almas. Algunas de estas capillas conservaban elementos islámicos, como arcos de herradura o decoración geométrica, que convivían extrañamente con las imágenes cristianas y los símbolos heráldicos de los donantes. El antiguo alminar fue transformado en campanario mediante la construcción de un cuerpo superior que albergaba las campanas. La estructura islámica original quedó oculta bajo los añadidos cristianos, aunque no fue demolida por completo. Siglos después, los arqueólogos descubrirían que el núcleo del campanario actual
todavía contiene la torre que mandó construir Abderramán III, conservada como una especie de esqueleto invisible bajo las capas posteriores. El patio de las abluciones se convirtió en el patio de los naranjos, plantado con árboles frutales que todavía hoy perfuman el aire cuando llega la primavera. Las fuentes siguieron fluyendo, aunque ya no servían para los rituales de purificación islámica, sino simplemente para refrescar el ambiente y embellecer el espacio. Los fieles cristianos cruzaban el patio antes de entrar a la catedral, igual que los musulmanes habían cruzado antes de entrar a rezar, aunque los gestos y las intenciones fueran completamente diferentes. Pero la transformación más radical, la que todavía hoy genera debate y controversia, llegó en el siglo XVI. En el año 1528, el Cabildo Catedralicio solicitó permiso al emperador Carlos V para construir una nueva catedral en el interior de la antigua mezquita. El proyecto era ambicioso y polémico desde el principio. Implicaba demoler parte de las naves centrales para crear un espacio amplio donde levantar un crucero y un coro de estilo renacentista, completamente diferente a la arquitectura islámica que lo rodearía. Los documentos de la época muestran que la decisión no fue unánime. Algunos miembros del Cabildo se oponían al proyecto, argumentando que destruiría un edificio de extraordinaria belleza. Pero la mayoría consideraba que la antigua mezquita, por muy impresionante que fuera, no era digna de servir como catedral para una ciudad tan importante. Querían un espacio que reflejara el poder y la gloria del cristianismo triunfante. Un espacio comparable a las grandes catedrales que se estaban construyendo en otras ciudades españolas. Carlos V concedió el permiso sin haber visitado nunca el edificio. Cuando finalmente viajó a Córdoba en 1526, 2 años antes de que comenzaran las obras, es posible que contemplara la mezquita con sus propios ojos. Según una tradición que se ha repetido durante siglos, el emperador quedó horrorizado al ver lo que estaba ocurriendo y pronunció una frase que se ha convertido en legendaria. «Habéis destruido lo que era único en el mundo», dicen que dijo, «y en su lugar habéis puesto algo que se puede ver en cualquier parte». Es difícil saber si esta anécdota es históricamente precisa o si fue inventada posteriormente por quienes lamentaban la transformación del edificio. Las fuentes contemporáneas no la mencionan, y la primera referencia escrita aparece mucho después de los hechos. Pero sea verdad o leyenda, la frase atribuida a Carlos V resume perfectamente el dilema que plantea este edificio. ¿Fue un error insertar una catedral renacentista en el corazón de la mezquita islámica? ¿O fue simplemente la continuación de un proceso de transformación que había comenzado siglos antes y que forma parte de la historia del propio edificio? Las obras de la nueva catedral duraron casi 250 años, prolongándose hasta bien entrado el siglo XVIII. Generaciones de arquitectos trabajaron en el proyecto, cada uno aportando su propio estilo, sus propias ideas, sus propias soluciones a los problemas técnicos que iban surgiendo. El resultado es un edificio dentro de otro edificio, una catedral gótica y renacentista insertada en una mezquita islámica. Dos mundos que coexisten sin mezclarse, que se tocan sin integrarse. El crucero se levanta majestuoso sobre las columnas musulmanas que lo rodean, alcanzando una altura muy superior a la del techo original de la mezquita. Sus bóvedas de crucería contrastan con los arcos de herradura que se extienden a su alrededor. La luz entra a través de grandes ventanales que perforan los muros, iluminando un espacio que antes permanecía en penumbra. El efecto es desconcertante para quien lo contempla por primera vez. Es como si dos edificios de épocas y culturas completamente diferentes hubieran sido fusionados a la fuerza, sin intentar disimular la violencia de la unión. Los arquitectos que trabajaron en el proyecto
eran conscientes de esta tensión. Algunos de ellos intentaron crear cierta continuidad entre el espacio islámico y el cristiano, utilizando arcos de medio punto que recordaban vagamente a los arcos de la mezquita, o incorporando motivos decorativos que evocaban la tradición ornamental andalusí. Pero el contraste era demasiado grande para poder disimularse por completo. La catedral era un edificio europeo, hijo del Renacimiento italiano y del gótico tardío español, mientras que la mezquita era un edificio oriental, heredero de las tradiciones arquitectónicas de Damasco y Bagdad. El coro de la catedral ocupa el centro del crucero, cerrado por una sillería tallada en madera noble que representa a santos, apóstoles y escenas bíblicas. Los asientos de los canónigos están decorados con una profusión de detalles que demuestran la habilidad de los artesanos que los tallaron. Pero esta sillería, por muy bella que sea, está literalmente rodeada por columnas romanas rematadas con capiteles visigodos, sosteniendo arcos musulmanes decorados con dovelas bicolores. El contraste es tan extremo que resulta casi surrealista. Para construir el crucero, fue necesario demoler parte de las naves centrales de la mezquita. No sabemos exactamente cuántas columnas fueron eliminadas, pero los historiadores estiman que pudieron ser varias decenas. Aquellas columnas que habían sobrevivido durante más de 700 años, que habían sido testigos de oraciones musulmanas y misas cristianas, que habían resistido terremotos e incendios, fueron desmontadas y probablemente reutilizadas en otras construcciones o simplemente descartadas. Es una pérdida que resulta difícil de cuantificar, porque no se trata solo de piedras y mármol, sino de fragmentos de historia que desaparecieron para siempre. Las capillas laterales continuaron multiplicándose durante estos siglos. Familias nobles, gremios profesionales, cofradías religiosas, todos querían tener su propio espacio dentro de la catedral, un lugar donde poder enterrar a sus muertos, donde encargar misas por sus almas, donde mostrar su devoción y su estatus social. Algunas de estas capillas son verdaderas obras de arte, con retablos barrocos de una riqueza ornamental que quita el aliento. Otras son más modestas, simples espacios cerrados por rejas de hierro forjado donde una familia podía reunirse para rezar en privado. El mantenimiento de todo este conjunto se convirtió en un desafío cada vez mayor a medida que el edificio crecía en complejidad. Ya no se trataba solo de conservar una mezquita islámica, sino de mantener simultáneamente estructuras de épocas muy diferentes, construidas con técnicas distintas, hechas de materiales diversos. Las bóvedas góticas requerían un tipo de cuidado. Los arcos de herradura requerían otro. Los retablos de madera necesitaban protección contra la humedad y los insectos, mientras que los mosaicos del mihrab exigían técnicas de restauración completamente diferentes. El cabildo catedralicio destinaba recursos considerables al mantenimiento del edificio, pero nunca parecían ser suficientes. Los informes de la época mencionan repetidamente problemas de goteras, de grietas en los muros, de deterioro en las decoraciones. Cada generación de canónigos heredaba un edificio un poco más envejecido que la anterior, y cada generación debía tomar decisiones difíciles sobre qué reparar primero, qué podía esperar, qué debía ser sacrificado por falta de fondos. Los trabajadores que realizaban estas tareas de mantenimiento rara vez aparecen en los documentos oficiales. Sabemos que existían, porque el edificio no habría sobrevivido sin su trabajo, pero sus nombres se han perdido en la historia. Albañiles que subían a los tejados para reparar las tejas rotas, carpinteros que reforzaban las vigas de madera cuando comenzaban a ceder, pintores que retocaban los frescos descoloridos, herreros que arreglaban las cerraduras de las puertas y las rejas de las capillas. Todos ellos formaban parte de un ejército invisible de trabajadores que mantenían vivo el edificio, generación tras generación, siglo tras siglo. El siglo XIX trajo consigo nuevos desafíos y nuevas transformaciones.
La desamortización de Mendizábal en 1835 supuso la confiscación de gran parte de las propiedades eclesiásticas en España, incluidas muchas de las que sostenían económicamente al Cabildo Catedralicio de Córdoba. Los ingresos se redujeron drásticamente y con ellos la capacidad de mantener el edificio en buenas condiciones. Al mismo tiempo, comenzó a surgir un nuevo interés por el patrimonio histórico, influido por el movimiento romántico que recorría Europa. Viajeros extranjeros llegaban a Córdoba atraídos por las descripciones de la antigua mezquita y quedaban fascinados por la belleza del edificio. Algunos de ellos escribieron libros y artículos que contribuyeron a difundir la fama de la mezquita por todo el mundo. Washington Irving, el escritor estadounidense que ya había visitado la Alhambra de Granada, describió la mezquita de Córdoba como uno de los monumentos más extraordinarios que había contemplado jamás. Pero este nuevo interés por el edificio también generó debates sobre cómo debía ser conservado. Algunos defendían que había que restaurar la mezquita a su estado original, eliminando los añadidos cristianos para recuperar la pureza de la arquitectura islámica. Otros argumentaban que las transformaciones cristianas formaban parte legítima de la historia del edificio y que eliminarlas sería tan destructivo como lo había sido insertarlas. Este debate, que comenzó en el siglo XIX, continúa hasta nuestros días. Las primeras restauraciones sistemáticas comenzaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Arquitectos y arqueólogos trabajaron para documentar el edificio, para identificar las diferentes fases constructivas, para distinguir lo islámico original de los añadidos posteriores. Algunas de estas restauraciones fueron ejemplares, consolidando estructuras en peligro de colapso, limpiando decoraciones que habían quedado ocultas bajo capas de suciedad y cal. Otras fueron más controvertidas, interpretando de manera creativa cómo debían haber sido originalmente ciertos elementos y reconstruyéndolos según esas interpretaciones. El siglo XX trajo consigo la declaración de la mezquita como monumento nacional en 1982 y como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Estas declaraciones suponían un reconocimiento internacional del valor excepcional del edificio, pero también imponían nuevas obligaciones y restricciones sobre cómo podía ser gestionado y modificado. El turismo se convirtió en un fenómeno masivo a partir de la segunda mitad del siglo. Millones de visitantes comenzaron a llegar cada año, atraídos por la fama del edificio, por las fotografías de los arcos bicolores que aparecían en guías de viaje y revistas, por el deseo de contemplar con sus propios ojos un lugar que parecía transportar a otra época. Este flujo de visitantes generaba ingresos que podían destinarse al mantenimiento, pero también creaba nuevos problemas. El desgaste de los suelos, la humedad generada por miles de cuerpos respirando en un espacio cerrado, el riesgo de accidentes o actos vandálicos, todo esto exigía nuevas medidas de protección y conservación. Hoy, cuando caminamos por el interior de la Mezquita Catedral de Córdoba, estamos pisando un suelo que ha sido pisado por millones de personas antes que nosotros. Estamos contemplando columnas que fueron talladas hace 2000 años por artesanos romanos, arcos que fueron levantados hace más de 1000 años por arquitectos musulmanes, bóvedas que fueron construidas hace 500 años por maestros canteros cristianos. El edificio es un palimpsesto de piedra, un documento donde cada generación ha escrito su propia historia sin borrar completamente las anteriores. Las mañanas en la Mezquita Catedral de Córdoba tienen una cualidad especial que resulta difícil de describir con palabras. Cuando el sol comienza a filtrarse a través de las puertas del Patio de los Naranjos, los arcos bicolores adquieren una tonalidad cálida que parece hacerlos vibrar. Las columnas proyectan sombras largas sobre el suelo de mármol, creando un juego de luces y oscuridades que cambia minuto a minuto a medida que el sol asciende en el cielo. En esos primeros momentos del día, antes de que lleguen los grupos de turistas, es posible imaginar cómo debió de ser este espacio hace siglos, cuando los fieles
acudían al amanecer para la primera oración del día. Pero esa quietud dura poco. A medida que avanza la mañana, el edificio se va llenando de visitantes que llegan de todos los rincones del mundo. Grupos organizados siguen a sus guías, que hablan en decenas de idiomas diferentes mientras señalan los elementos más destacados de la arquitectura. Parejas de enamorados se hacen fotografías frente al mihrab, intentando capturar en una imagen algo de la belleza que los rodea. Familias con niños recorren las naves intentando mantener a los pequeños entretenidos, mientras contemplan un patrimonio que quizá todavía no pueden comprender del todo. El contraste entre el silencio que debió de reinar aquí durante siglos y el bullicio actual resulta inevitable. Este era un lugar de recogimiento, de oración, de encuentro con lo sagrado. Hoy es también un espacio de consumo cultural, donde el patrimonio se convierte en experiencia turística, donde la historia se transforma en producto comercializable. No hay nada inherentemente malo en esto, por supuesto. El turismo genera ingresos que permiten mantener el edificio, crea puestos de trabajo, difunde el conocimiento sobre el pasado, pero es imposible no preguntarse qué pensarían los califas omeyas o los obispos medievales si pudieran ver las colas de visitantes esperando para entrar, las tiendas de recuerdos que venden réplicas de arcos de herradura, los selfies que se comparten instantáneamente en redes sociales de todo el planeta. La gestión actual de la mezquita catedral es motivo de debate desde hace décadas. Oficialmente, el edificio pertenece a la Iglesia Católica, que lo administra como catedral de la diócesis de Córdoba. Este estatus jurídico ha generado controversia, con sectores que reclaman que un monumento de esta importancia histórica debería ser gestionado por instituciones públicas, o al menos de manera compartida entre la Iglesia y el Estado. Otros defienden que la titularidad eclesiástica garantiza la continuidad de un uso religioso que se remonta al siglo XIII y que la Iglesia ha demostrado capacidad para conservar el edificio durante siglos. Es un debate complejo que toca cuestiones de identidad, de memoria histórica, de relaciones entre religión y Estado. No corresponde a este relato tomar partido por ninguna de las posiciones, sino simplemente constatar que existen y que reflejan tensiones más amplias sobre cómo debe gestionarse el patrimonio cultural en las sociedades contemporáneas. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de quién sea el titular formal, el edificio pertenece de alguna manera a todos los que lo han habitado, construido, transformado y admirado a lo largo de los siglos. Pertenece a los arquitectos omeyas que diseñaron los primeros arcos, a los canteros anónimos que tallaron cada columna, a los obispos que lo convirtieron en catedral, a los artesanos que levantaron el crucero renacentista, a los restauradores que han dedicado sus vidas a conservarlo, y a los millones de visitantes que cada año cruzan sus puertas buscando algo que quizá no saben definir exactamente. Dentro del edificio, las tensiones entre pasado islámico y presente cristiano se manifiestan de maneras sutiles pero constantes. Los carteles informativos deben decidir qué nombre utilizar para referirse al conjunto. ¿Mezquita? ¿Catedral? ¿Mezquita catedral? Cada opción implica una toma de posición, una manera de entender la historia y el significado del lugar. Los guías turísticos deben equilibrar las explicaciones sobre la arquitectura islámica con las referencias al uso cristiano actual. Los folletos institucionales intentan contentar a todos, presentando el edificio como un símbolo de convivencia y diálogo entre culturas, aunque la historia real sea considerablemente más compleja y conflictiva. Hay quienes visitan la mezquita catedral buscando principalmente la huella islámica, fascinados por una cultura que perciben como exótica y refinada. Caminan entre las columnas admirando los arcos de herradura, fotografían los mosaicos del mihrab, intentan imaginar cómo era el edificio antes de las transformaciones cristianas. Para ellos, el crucero renacentista es casi un estorbo, una intrusión que interrumpe la armonía del espacio original.
Hay otros, en cambio, que acuden como peregrinos católicos, buscando la catedral antes que la mezquita, participando en las misas que todavía se celebran diariamente, rezando ante los altares barrocos que ocupan las capillas laterales. Para ellos, la arquitectura islámica es el contenedor, pero el contenido es cristiano. Y hay muchos otros que simplemente vienen a admirar la belleza, sin importarles demasiado las cuestiones religiosas o históricas, dejándose llevar por la sensación de estar en un lugar extraordinario, diferente a cualquier otro que hayan visitado. Son turistas en el sentido más neutral del término, consumidores de experiencias que añaden la Mezquita Catedral de Córdoba a su colección de lugares visitados, que compartirán las fotografías en sus redes sociales y que probablemente nunca volverán a pensar en el edificio después de abandonar la ciudad. Todos estos visitantes, con sus motivaciones diversas, contribuyen a mantener vivo un edificio que de otra manera habría sucumbido hace mucho tiempo al deterioro y el abandono. Las entradas que pagan financian las restauraciones, los sueldos del personal de mantenimiento, las investigaciones arqueológicas que continúan revelando secretos sobre el pasado del monumento. En cierto sentido, el turismo ha salvado la Mezquita Catedral de Córdoba, aunque también la ha transformado en algo que sus constructores originales jamás habrían imaginado. Las noches son diferentes. Cuando el último visitante abandona el edificio y las grandes puertas se cierran, un silencio profundo desciende sobre las naves. Los vigilantes de seguridad recorren los pasillos con sus linternas, comprobando que todo está en orden, que nadie se ha escondido en alguna capilla, que ninguna vela ha quedado encendida sin supervisión. En esas horas de soledad, el edificio parece recuperar algo de su naturaleza original, algo de esa quietud sagrada que debió de caracterizarlo durante siglos. Es entonces cuando resulta más fácil imaginar las vidas que transcurrieron entre estos muros. Los califas que cruzaban el patio, escoltados por su guardia personal, dirigiéndose al mihrab para presidir las oraciones del viernes. Los ulemas que enseñaban a sus discípulos en los rincones del patio, transmitiendo el conocimiento de generación en generación. Las mujeres que quizá observaban las ceremonias desde algún lugar reservado, invisibles para la historia, pero presentes en cada momento. Los esclavos y sirvientes que mantenían las lámparas encendidas, que barrían los suelos, que transportaban el agua para las fuentes. Todos ellos habitaron este espacio, dejaron en él las huellas invisibles de sus pasos, de sus oraciones, de sus sueños y sus miedos. Y después vinieron los otros, los soldados castellanos que entraron en la ciudad en 1236, quizá asombrados por la belleza de lo que encontraban, quizá indiferentes a ella, concentrados únicamente en la victoria militar. Los primeros sacerdotes que celebraron misa en el altar improvisado, proclamando el triunfo del cristianismo sobre el Islam. Los canónigos que durante siglos administraron el edificio, decidiendo qué conservar y qué modificar, qué honrar del pasado y qué transformar según las necesidades del presente. Los arquitectos que diseñaron el crucero, convencidos de estar mejorando el edificio, de estar añadiendo algo valioso a lo que ya existía. Los obreros que lo construyeron, trabajando durante décadas en una obra que no verían terminada. Cada uno de estos grupos dejó su marca en el edificio. Y cada uno de ellos creía, probablemente, estar haciendo lo correcto. Los omeyas construyeron una mezquita para glorificar a Dios según su entendimiento de lo divino. Los castellanos la transformaron en catedral para glorificar al mismo Dios según un entendimiento diferente. Los arquitectos del Renacimiento insertaron un nuevo espacio porque creían que la fe cristiana merecía un templo a la altura de los tiempos. Ninguno de ellos pensó que estaba destruyendo algo valioso. Todos creían estar construyendo algo mejor. Esta es quizá la lección más importante que nos ofrece la Mezquita Catedral de Córdoba.
Cada época juzga el pasado según sus propios valores, y cada época está convencida de tener la razón. Los que hoy lamentamos la construcción del crucero dentro de la mezquita, estamos juzgando con criterios del siglo XXI decisiones que se tomaron en el siglo XVI. Los que celebran la transformación como un triunfo de la fe cristiana están igualmente aplicando valores contemporáneos a un pasado que tenía los suyos propios. La historia no viene con instrucciones sobre cómo debe ser recordada, y cada generación tiene que decidir por sí misma qué conservar, qué transformar y qué olvidar. El edificio que hoy contemplamos no es la mezquita que construyó Abderramán I. Tampoco es, exactamente, la catedral que consagraron los obispos del siglo XIII. Es algo diferente, algo que ha surgido de la acumulación de capas sucesivas, de las decisiones de miles de personas a lo largo de más de 1200 años. Es un organismo vivo que ha crecido, se ha transformado, ha sufrido heridas y ha sanado de ellas, ha perdido partes y ha ganado otras. Pretender devolver este edificio a un supuesto estado original sería tan absurdo como pretender que un anciano vuelva a ser niño. El pasado no se puede recuperar, solo se puede recordar, interpretar y a veces aprender de él. Las columnas que sostienen los arcos de herradura han visto pasar generaciones innumerables. Algunas de ellas fueron talladas por artesanos romanos hace 2000 años para edificios que ya no existen. Fueron reutilizadas por los constructores de la mezquita, que les dieron una nueva vida en un contexto completamente diferente. Han sobrevivido a terremotos, a incendios, a guerras, a negligencias y a restauraciones bien intencionadas, pero a veces torpes. Y ahí siguen, sosteniendo un techo que ha cambiado varias veces sobre sus cabezas, indiferentes a las ideologías y las religiones que se han disputado el control del espacio. Hay algo consolador en esa permanencia. Los seres humanos somos criaturas efímeras, atrapadas en el tiempo, incapaces de ver más allá de nuestras propias vidas. Pero las piedras perduran. Las columnas que contemplamos hoy son las mismas que contemplaron los califas hace 1000 años. Y probablemente seguirán siendo las mismas dentro de otros 1000 años, cuando nuestros nombres se hayan olvidado y nuestras preocupaciones actuales resulten tan incomprensibles como nos resultan hoy las de los constructores originales. La mezquita catedral de Córdoba nos recuerda que todo lo que construimos será algún día transformado, reinterpretado, quizá destruido. Nos recuerda que ninguna cultura es eterna, que ningún poder dura para siempre, que todas las certezas de hoy serán las dudas de mañana. Pero también nos recuerda que la belleza puede sobrevivir a los imperios, que el arte puede trascender las religiones, que lo que creamos con nuestras manos puede perdurar mucho más allá de nuestras vidas. Cuando salgas de este edificio, si algún día tienes la oportunidad de visitarlo, quizás sientas algo difícil de nombrar. Quizás sea admiración por la habilidad de los artesanos que tallaron cada piedra. Quizás sea melancolía por un pasado que no volverá. Quizás sea inquietud ante la complejidad de la historia, ante la imposibilidad de separar claramente lo bueno de lo malo, los vencedores de los vencidos. O quizás sea simplemente paz, la paz que transmiten los lugares que han sobrevivido al tiempo, que han visto pasar los siglos sin perder su capacidad de asombrar. Este edificio no fue un monstruo ni una víctima, fue el resultado de una época tras otra, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado tras otra. Fue la obra de califas ambiciosos y de obispos devotos, de arquitectos visionarios y de albañiles anónimos, de mecenas generosos y de trabajadores explotados. Fue la expresión de fe de musulmanes que rezaban mirando hacia la Meca y de cristianos que alzaban sus oraciones hacia un altar mayor. Fue todo eso y más,
Porque la historia nunca es simple, nunca es unidimensional, nunca admite resúmenes fáciles. Las casas sobreviven a las personas. Los templos sobreviven a los creyentes. Las piedras sobreviven a los imperios. Y quizá por eso nos fascinan tanto estos lugares, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás. Nuestras vidas son breves, nuestros logros son pequeños comparados con los siglos que ha durado este edificio. Pero de alguna manera, al contemplarlo, al recorrer sus naves, al dejar que la luz de sus ventanas nos ilumine, participamos de algo más grande que nosotros mismos. Nos conectamos con todos los que estuvieron aquí antes, con todos los que rezaron bajo estos arcos, con todos los que trabajaron para levantarlos. Y por un momento, dejamos de ser individuos aislados para convertirnos en parte de una historia que comenzó mucho antes de nacer y que continuará mucho después de que nos hayamos ido. El río Guadalquivir sigue fluyendo junto a la ciudad, como fluía cuando los romanos fundaron Córdoba, como fluía cuando los omeyas construyeron su mezquita, como fluía cuando los castellanos la transformaron en catedral. El agua pasa, siempre diferente, siempre la misma, y la mezquita catedral permanece en su orilla, testigo silencioso de los siglos, guardiana de memorias que quizá nunca llegaremos a comprender del todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de uno de los edificios más extraordinarios del mundo. Esperamos que estas palabras te hayan ayudado a descansar, a reflexionar, quizá a soñar con arcos de herradura y columnas romanas, con ecos de oraciones en lenguas antiguas, con el sonido del agua en las fuentes del patio. Descansa ahora. La historia seguirá aquí mañana, esperándote con nuevas preguntas y nuevos misterios por descubrir. Descansa.